La vez pasada, Juan Pablo, no sé si se acuerdan de lo que predicó Juan Pablo, de la confesión, ¿verdad? Eh, entonces le fui dando vuelta, normalmente yo me voy al trabajo y voy pensando en estas cosas. Ese es mi momento íntimo con el Señor. Porque llego a la casa y ya no hay intimidad, hay tarea, papá compra el pan, hay que faltó queso, entonces no hay esa intimidad profunda. ¿Ah? Entonces iba meditando en esto de la confesión y el Señor trajo a mi mente y a mi corazón algo que se llama el pasado. ¿Mm? El pasado es un tiempo pretérito, es algo que existió obviamente antes de un presente. El tema es que, por ejemplo, en el mundo se dice, hay un dicho popular que dice que el pasado te condena. Y eso es absolutamente coloquial, es decir, lo dicen en la vuelta de la esquina, lo escuchamos dentro de la misma familia, el pasado te condena. Y esa palabra me empezó a dar vuelta, el pasado te condena, el pasado te condena. Señor, ¿qué significa esto? Y la verdad es que cuando hablamos de el pasado te condena, en resumidas cuentas es decir que ese pasado se transformó en mochila y lo llevas cargando toda tu vida. Y nadie te la puede sacar. En el mundo no hay nadie que pueda librar de ese peso tan grande que llevas cargando algunos durante toda su vida. Esto se ve reflejado, por ejemplo, cuando éramos niños. Y no sé ustedes, pero yo tenía amigos que no eran muy buenos. O sea, no nos juntábamos a ser más intelectuales. Nos juntábamos a hacer maldades. ¿Eh? Entonces, de esa manera le boté una vez una pandereta a mi abuelo y salí corriendo. Y mi abuelo, ¡cabra, porquería! Te voy a pillar, espérate que llegue a la casa. O no sé si se acuerdan ese jueguito de tocar el timbre y salir corriendo. Entonces eran cosas súper inocentes en ese tiempo, pero la verdad es que detrás de esto había todo un tema como de practicar los malos hábitos. Por ejemplo, ejemplos súper comunes, aquellos que en su adolescencia pertenecían a una pandilla. Aquí no, obviamente, estoy hablando de otro país, pero pertenecían a una pandilla, se vieron envueltos en actos ilícitos y avanzada la vida de esta persona, fue reconocido como una persona conflictiva, una persona de malos hábitos. Otro por allá era un hombre mujeriego en su juventud y le apodaron el picaflor. Por tanto, es una reputación que este hombre debe arrastrar, ¿verdad? Hasta el tiempo de su adultez, hasta el tiempo de su vejez, y con todas las consecuencias que este picaflor trae. ¿Mm? Otro ejemplo, ya nadie cree en esta persona, porque toda la vida ha sido un mentiroso. Fue mentiroso, dice la persona. No, acá a nadie le han dicho eso, pero en otro mundo paralelo, dice la persona, fue mentiroso cuando chico y va a seguir siendo mentiroso cuando grande. Es decir, están sepultando un pasado en esa persona. Se tatuó la cara con un diseño tipo Mara, un diseño medio polinésico, la cara. Hoy se siente culpable porque no consigue trabajo por su apariencia. Las personas no se le quieren acercar porque sienten temor. Son consecuencias del pasado. Le gustaba andar rápido, siempre en todo tipo de vehículo. Hoy nadie le quiere prestar el auto a esa persona. No confían en su comportamiento de conducción y aún mayor, es catalogado como un irresponsable. Por lo tanto, se le
agrega un adjetivo calificativo a esa persona por actos que tuvo en un pasado. Estos son algunos ejemplos nomás, pueden haber millones. Y son algunos ejemplos que reflejan malas decisiones y actitudes de vida que dejaron una marca de amargura, una cadena del enemigo, que hacen que el hombre, y cuando me refiero a hombre estoy hablando como raza, no como género, el hombre en su totalidad, estas cosas hacen que este hombre arrastre un lastre de prejuicios. ¿Ustedes saben lo que es un prejuicio? ¿Saben lo que es? Es aseverar algo antes de conocer las evidencias. Entonces a lo mejor yo le puedo decir a uno mentiroso, pero fue porque me llegó un comentario por ahí, pero yo ni siquiera lo conozco. Eso es ser prejuicioso. Entonces, las consecuencias de un pasado arrastran un lastre de prejuicios que lo llevan lamentablemente a una vida declarada para maldición. Ese es el estado anterior del hombre, anterior a conocer a Cristo. La verdad es que no estoy diciendo nada nuevo. Si nosotros nos alejamos de estas cuatro paredes o de la comodidad o la trinchera de nuestras casas, nosotros cuando vamos a hacer la obra nos encontramos con esto. Gente que ha marcado su vida por culpa de un pasado sin Cristo. Esta maldición no tiene que ver precisamente con que esa persona fue a ver un brujo o le hicieron macumba, o que se fue a la India y se metió en uno de esos templos. No tiene que ver precisamente con eso, sino que tiene que ver con una vida de declaración espiritual que viene del enemigo y que está siendo ratificada día a día, incluso por el contexto que rodea a esa persona. Y cuando hablo de contexto me refiero a la mamá, su papá, sus amigos, sus sobrinos, sus tíos, sus compañeros de trabajo. Esa persona que tiene una consecuencia, que tomó una mala decisión en el pasado y que ese pasado lo acompaña casi de la mano, su contexto se encarga día a día de decirle, oye, soy mentirosa, oye, ¿qué te pasaste para mujeriego? Y seguí igual y lo tiran casi como broma, como algo cotidiano, como el lenguaje que él debe escuchar, porque ese comentario a él le agrada, porque se siente identificado con ser mujeriego. Entonces no necesitamos sumergirnos en las profundidades de las tinieblas, en el mundo me refiero, para saber o para entender que hay un lastre de amargura que ha acompañado toda la vida del hombre. El pasado en el mundo entonces podemos decir que no tiene olvido. Pareciera que no perece, sino que al contrario, el pasado en el mundo sin Cristo comienza a crecer. Aumenta a lo largo de la vida del hombre. Las experiencias pasadas, tanto buenas como malas, finalmente en el mundo, moldean la forma de ser de las personas. Porque si esa persona hubiese conocido a Cristo en su niñez, en su adolescencia, en su adultez o en su vejez, no sería un mentiroso. Porque hubiera existido algo que hubiera quebrado esa cadena. Pero como no tiene al Señor, su propio contexto se encarga a través de las voces del enemigo, porque recordemos que él es mentiroso, padre de toda mentira. Se encarga que a través de todos siga esa maldición llegando a él, nublando la mirada, llevándolos por senderos peligrosos. Es importante distinguir entonces la nostalgia del pasado a la obsesión de vivir sumergidos en el pasado. La nostalgia es todo aquello que vimos cuando niños, cuando caminábamos por el parque con el papá, cuando fuimos a la playa, nos reventó una ola, nos dio 3 vueltas hasta la orilla, cuando a lo mejor nos caímos en bicicleta porque estábamos jugando con tu mejor amigo. Eso es nostálgico. Eso viene a la memoria para llenar una parte de los recuerdos del hombre. Pero el vivir sumergido, es decir,
inserto en la profundidad del pasado, eso es peligroso. El sumergirse en el mar del pasado ocasiona un sentido de esclavitud, porque no nos podemos deshacer de él. De permanencia dentro de una penumbra, ¿verdad?, que impide la visión de las cosas. La penumbra se define como la ausencia de luz. Por lo tanto, el hombre que no tiene a Cristo y vive sumergido en el pasado, es imposible que pueda ver que hay una luz al final del camino. Esa luz se refleja en una salida. Es por eso que es prisionero de su propio pasado. El pasado sin Cristo impide la vida futura, impide un estado de salida. Existen en la vida del hombre, entonces, algunas señales, algunos flash de repente que nos indican que la persona puede tener una dificultad en dejar atrás su pasado. Por ejemplo, minimizar los aspectos negativos del pasado. No, si no era para tanto. Nos chocamos a alguien y resulta que matamos 2 personas cuando íbamos en... No, pues si no es para tanto, pues si yo no tenía al Señor en ese tiempo. O yo no era consciente, no sé si han logrado escuchar los adolescentes, yo no era consciente de lo que hacía en ese momento. Minimizar los aspectos negativos del pasado. Obsesionarse con los detalles de un episodio pasado. Es un aspecto de que vivimos sumergidos en eso. Sentirse incapaz de dar vuelta a la página y seguir adelante. Es un aspecto de vivir en el pasado. Entre otros más que pueden salir a la luz. Existe un pasado que se establece entonces como una vida anterior a Cristo en la vida del hombre, en donde este pasado y esta vida está completamente lleno con todas las cargas, contrapesos, mochilas, lastres que arrastra la humanidad. En otra vereda existe otra vida, determinada con una salida contundente a no vivir del pasado, sino que apunta hacia una nueva vida determinada por el presente y por el futuro. Esta nueva vida se llama Cristo Jesús. Es importante saber cómo se llama esta salida, porque aquel que está en el mundo le presentan una infinidad de ofertas para salir de ese pasado que lo condena. Sin embargo, nosotros conocemos la salida. Y no la conocemos porque nos dijeron, o escuchamos o vimos en la tele una oferta del 2x1 que podemos salir de todos nuestros conflictos o de todos nuestros lastres. Nosotros sabemos que la salida es Cristo porque Él ha hecho una vida profunda en nuestros corazones. Entendemos que Él precisamente es la única salida a estas dificultades del pasado, que no tiene que ver con cosas tangibles. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la profundidad del alma que hay en ella. Es importante entonces que podamos declarar este episodio de la vida del hombre enmarcado en un antes de Cristo y un después de Cristo, ya que por medio de él, el hombre por primera vez se deleita en algo que se llama la esperanza. El hombre sin Cristo vive sin esperanza. Y esta esperanza viene desde el puro afecto del Padre para los hombres. Entonces Jesús, esta nueva vida, esta salida al pasado, se transforma en una experiencia de vida renovada. Una vida sumergida en la verdad absoluta, que previo a la presencia de Cristo en nuestras vidas, era imposible de entender para el hombre.
era imposible de asumir por el hombre. Y mucho menos antes de Cristo es imposible vivir en la esperanza, en la vida renovada, en la verdad absoluta. Es solo por medio de Cristo que tenemos acceso a estas cosas que van sepultando nuestro pasado. El pasado en el mundo, entonces, efectivamente es condenador. En cambio, el pasado en Cristo sirve para saber de dónde me sacó y quién soy. Es decir, genera identidad. Distinto es, entonces, el pasado sin Cristo, que es condenador. Sin embargo, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, este pasado no se transforma en una condena, sino que solamente es nostálgico, pierde esa instancia y nosotros podemos saber de dónde nos sacó el Señor. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde quiero ir? El pasado en Cristo, entonces, a pesar de que está sepultado, es un mero recuerdo. Por lo tanto, se hace testimonial para otros, porque permite mostrar en otras vidas y también en las nuestras que con Cristo todo es posible. Dice Jeremías allá en el Antiguo Testamento, capítulo 32, «He aquí yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí?», dice el versículo 27. También el versículo 17 dice allá Jeremías, «Ah, Señor mío, tú, con tu gran fuerza y tu brazo poderoso, has hecho los cielos y la tierra. Para ti», dice Jeremías, «no hay nada imposible». Vámonos al Nuevo Testamento, a ver qué nos dice. Mateo 19:26. Pero Jesús, y esto es interesante de Jesús, porque siempre miraba a sus discípulos. Él jamás corría a la vista cuando quería comunicar algo. Y así lo estipula el versículo bíblico cuando dice, pero Jesús mirándolos. Y está entre comas, es decir, hay una pausa gramatical, mirándolos. Les dijo, para los hombres eso es imposible. Pero para Dios todo es posible. Mateo 1:37, ahí cuando estaba el ángel Gabriel comunicándole a María la gestación de Jesús, ¿verdad? Le dice muy cortitamente y para el bronce el versículo 37 de Mateo 1, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Nosotros deberíamos andar constantemente con esto en nuestra boca. ¿A alguien le gusta comer chicle aquí? ¿Alguien cuando va a una reunión se come un chicle, una pastillita y anda con la cuestión ahí todo el día? Bueno, en vez de mascar ese chicle, masca esta palabra. Y proclama a tu vida que para Dios no hay nada imposible. Cuando vayas a esa reunión que tienes incerteza de lo que va a ocurrir, bueno, mastica el chicle de la palabra. Para Dios no hay nada imposible. Cuando está esa enfermedad, cuando estás orando por una persona que se ve el panorama ultra nublado y mi carne dice, no se va a sanar, cómete el chicle de la esperanza y anda proclamando, para Dios no hay nada imposible. Él es nuestra nueva vida. No hay pasado que venga a condenar a aquellos que han sido libertados por la sangre de Cristo. El pasado sin Cristo arrastra, fluye rápidamente al punto que define y condena el presente y además el futuro del hombre sin Cristo. Es decir, el hombre por sí solo no puede escapar de este lastre. Realmente entonces, como estaba el dicho mundano, el pasado realmente condena. No es una lucha que se deba librar en la carne o con armas tangibles creadas por hombre, sino que es una batalla profunda a derribar una vida de cadenas,
pero que se libra, hermano querido, en el Espíritu, por medio de la palabra, por medio de la imposición de manos, por medio del ayuno, por medio de comer este chicle que hablábamos y decirle, no, 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 enemigo, para Dios no hay nada imposible. Todas las cosas son posibles para Él, para el hombre. Para mí tal vez no lo puedo lograr, pero para Dios, que vive en mí a través de su Espíritu, no hay nada imposible. En virtud de esto, debemos entender. Entender significa insertar acá la información y proclamar con nuestra boca que una vez sumergidos en las profundidades de Cristo, una vez vinculados con la perfecta unión de Dios a través de su Hijo, quien nos libertó, y a través del Espíritu Santo, que es la presencia del Dios vivo que mora en ti, mi vida no queda determinada por el pasado. Mucho menos el pasado define nuestras vidas. El pecado ya no define quién soy, ya que lo que hice en un tiempo pasado, en el ayer, no detiene la obra de Dios en nuestras vidas. No detiene el futuro de reino que Dios tiene preparado para ti. No existe algún acto de maldad que pueda frenar la obra de Dios que está proclamada para tu vida desde el momento en que te convertiste y momentos anteriores a Él, en donde Él te guardó para ese momento. Nada puede frenar a Dios en su propósito. Nada puede frenar a Dios en su propósito, porque ya no es el hombre el que vive, sino que Cristo es quien vive en el hombre. Y no vive solamente para estar morando, sino que su palabra dice que viene para llenarlo todo, para transformarlo absolutamente todo. Ese es tu Dios. Él es Cristo quien está en ti. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Y lo dice con todas sus palabras. No habla del enemigo, no habla del cola de flecha o otro seudónimo que se le dé a Satanás. Dice, diablo. Para que entendamos el lugar en donde estamos o donde estuvimos anteriormente. El que practica el pecado es del diablo, pero el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios, es decir, el hombre renovado, transformado, hecho nuevo, ¿verdad? El Hijo de Dios se manifestó, hablando de Jesús, con este propósito. Y este es otro chicle que te quiero entregar. El otro era un grosso, este un miti-miti. El propósito de Jesús en nuestras vidas y en la vida del hombre fuera de Cristo es destruir las obras del diablo. Destruir las obras del diablo. Recordemos ese cántico de Asaf. Me imagino todos conocemos a Asaf Borba. Asaf estaba, un testimonio que dio, que lo pude ver en YouTube, que lo había escuchado anteriormente y también aparece en su libro de alabanza. Tienes incerteza de lo que va a ocurrir. Bueno, mastica el chicle de la palabra. Para Dios, no hay nada imposible. Cuando está esa enfermedad, cuando estás orando por una persona que se ve el panorama ultra nublado y mi carne dice, no se va a sanar, cómete el chicle de la esperanza y anda proclamando, para Dios no hay nada imposible. Él es nuestra nueva vida. No hay pasado que venga a condenar a aquellos que han sido libertados por la sangre de Cristo. El pasado sin Cristo arrastra, fluye rápidamente al punto que define y condena el presente
y además el futuro del hombre sin Cristo. Es decir, el hombre por sí solo no puede escapar de este lastre. Realmente entonces, como estaba el dicho mundano, el pasado realmente condena. No es una lucha que se deba librar en la carne o con armas tangibles creadas por hombre, sino que es una batalla profunda a derribar una vida de cadenas, pero que se libra, hermano querido, en el Espíritu, por medio de la palabra, por medio de la imposición de manos, por medio del ayuno, por medio de comer este chicle que hablábamos y decirle, no, 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 enemigo, para Dios no hay nada imposible. Todas las cosas son posibles para Él, para el hombre. Para mí tal vez no lo puedo lograr, pero para Dios, que vive en mí a través de su Espíritu, no hay nada imposible. En virtud de esto, debemos entender. Entender significa insertar acá la información y proclamar con nuestra boca que una vez sumergidos en las profundidades de Cristo, una vez vinculados con la perfecta unión de Dios a través de su Hijo, quien nos libertó, y a través del Espíritu Santo, que es la presencia del Dios vivo que mora en ti, mi vida no queda determinada por el pasado. Mucho menos el pasado define nuestras vidas. El pecado ya no define quién soy, ya que lo que hice en un tiempo pasado, en el ayer, no detiene la obra de Dios en nuestras vidas. No detiene el futuro de reino que Dios tiene preparado para ti. No existe algún acto de maldad que pueda frenar la obra de Dios que está proclamada para tu vida desde el momento en que te convertiste y momentos anteriores a Él, en donde Él te guardó para ese momento. 5 minutos de programa, una casa, pero maravillosa. Hay otros que agarran mascotas en la calle que se están muriendo y después un perro, pero pomposo. Dios no trabaja así. Dios no remodela las cosas. Dice la palabra que las hace nuevas. Es decir, no trabaja con el pasado. No trabaja con lo que había atrás, sino que lo hace nuevo. Ya no hay un pasado. No hay una trayectoria de vida que condene, sino que por medio de la sangre poderosa de Cristo existe una nueva vida. Un periodo que parte desde foja cero, en donde el pasado fue consumido por la presencia de Cristo de manera radical, de manera verdadera, de manera poderosa. Cuando Cristo se inserta en la vida del hombre, ese pasado, ese lastre se pulveriza, deja de existir, se lo lleva al viento, porque a Dios no le sirve este pasado para edificar una vida nueva. Todo esto, hermano querido, Dios lo hace sin dejar vestigios. Dios no deja remanentes en la vida del hombre de una vida pasada. Dios no genera una deuda para ti por haberte limpiado. No hay cuentas pendientes en la vida del hombre cuando conoce a Cristo. Todo esto, Cristo lo hace. Dios lo hace por el puro afecto de su amor. No hay otro motivo mayor, sino la manifestación pura y sublime del amor de Cristo en la vida del hombre.
Es decir, las mentiras del enemigo y los hechos que condenaban, ¿verdad?, al hombre, se disiparon como la niebla. Porque se cumple la palabra en esa fidelidad de Dios acerca de que Cristo vino a la vida del hombre a deshacer todas las obras del enemigo. Aleluya, Señor, en esto. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Es Cristo quien cargó nuestros pecados y curó nuestras heridas. Es Cristo quien separó el pasado y lo erradicó de mi vida, porque Él necesitaba hacer algo nuevo en la vida del hombre. 1 Pedro 2:24 dice, Él mismo, refiriéndose a Jesús, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque en sus heridas tú fuiste sanado. En sus heridas alcanzaste sanación, salvación. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras vidas. Recuperamos el vínculo perfecto a través de Cristo. Y es maravilloso lo que dice aquí, porque en el versículo 25 al final habla de que ahora habéis vuelto al pastor, aquel que está preocupado, aquel que está pendiente, que cuenta sus ovejas, que sabe dónde va y que sus ovejas conocen su voz. Pues no solamente has vuelto al pastor, sino que también lo califica como el guardián de vuestras almas. El que guarda en él el estado de tu alma. La profundidad de ella está sustentada también en Cristo. Entonces es sensato mencionar y preguntarnos ahí en lo íntimo de nuestras vidas, si el pasado pecaminoso, y esto por favor escúchalo y pon atención, si el pasado pecaminoso, condenador, está enterrado, sepultado. Sepultado significa que tiene otro revestimiento arriba. Es por eso que las tumbas van bajo tierra. Por eso se llama sepultura. Porque han sido enterradas. Si el pasado entonces está enterrado y muerto a la vez por medio de la cruz que el mismo Jesús llevó con él, entonces hazte esta pregunta, que también yo me la hice. ¿Por qué aún seguimos viviendo de las cosas pasadas? ¿Acaso Cristo, el estandarte de nuestra fe, ya no pagó precio de sangre por la nueva vida de los hijos de Dios? ¿Acaso el pasado, el viejo hombre, no está enterrado? ¿No está muerto para Dios? ¿Por qué yo vivo de Él entonces? Si Cristo ya lo enterró. Si Cristo ya lo pulverizó por medio de su sangre. ¿Por qué vuelvo a retomar las cosas del pasado? ¿Por qué revivo un muerto que no me llena y no me sirve en nada? Cuando estamos inmersos en la presencia de Cristo, el tiempo pasado se muestra para indicarnos que Dios tiene poder para salvar. No hay otro que transforme completamente lo que es intransformable. De esta manera, me transformo automáticamente en un testimonio vivo para complementar y hacer el propósito de Dios en la vida de otros. Una experiencia palpable, tangible de amor
y gloria de Cristo en la vida del hombre que no lo conoce. Somos la extensión de los brazos de Jesús. Somos los pies que mueven y promueven el Evangelio de Cristo. Somos sus manos. Somos su boca. Somos sus ojos. Un testimonio que nos transformamos en un testimonio que es una verdadera saeta contra las mentiras del enemigo, contra la obra y la perversidad que Satanás mantiene contra aquellos que no lo conocen. Pero el recordar el pasado, hermano, para revivirlo, es peligroso. Es desestimar la fe que nos unió a Cristo. Es derramar su sangre en las arenas. Es exhumar un cadáver que no tiene vida ni propósito alguno para mí, mucho menos para Cristo. Se resume entonces el recordar el pasado y revivirlo y sumergirme en él, se resume en un no creerle a Dios. Fijémonos lo que la palabra nos indica ahí en Isaías 43:18. Dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Si la palabra de Dios dice que no nos debemos acordar de las cosas del pasado, ¿por qué lo revivimos? Si Cristo dice que hace cosas nuevas en nuestra vida, ¿por qué vivimos de tajamares? ¿Por qué vivimos de cimientos antiguos? Cuando Él lo quiere renovar y realizar nuevo, absolutamente todo. A Dios no le interesa ese pasado que te condena. A Él no le interesa trabajar con lo que eras antes de conocerlo. Él no quiere reconstruir tu vida, sino que la quiere hacer completamente nueva. Vino a demoler lo anterior para volver a edificar lo nuevo. Un nuevo hombre, una nueva alma, un nuevo espíritu, un nuevo ser, que incluso cambia y muta su diseño, porque ya no es necesariamente una criatura, sino que te hace un hijo del Dios vivo. No traigamos las cosas antiguas al presente, porque tú eres para Dios una nueva creación. Ya no eres criatura necesariamente. Eres hijo del Dios Todopoderoso, aquel que hizo y sustentó todas las cosas en la palma de su mano. En aquel poder incalculable e inentendible por el hombre, en ese seno de esa presencia, están aquellos que son llamados hijos de Dios. Y no sé si lo has logrado vislumbrar, pero ese hijo de Dios eres tú, eres tú, eres tú, tú, todos aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero.
A veces el traer entonces el pasado al presente hace que el enemigo nos confunda. La pasada manera de vivir se torna relativa, se hace a veces graciosa y nos reímos con el pasado que teníamos. Hasta coloca un sentimiento de coraje acerca de cómo vivíamos. Oye, qué valiente éramos en el pasado. ¿De qué manera el ego del hombre sale a flote? Entonces, de esta manera, el propósito del enemigo comienza a tomar realce en la vida de los hijos de Dios. Realce y revive el tiempo pasado que debería estar sepultado. Sin embargo, cuando nos sumergimos en eso, no creyendo en la palabra del Señor que dice que dejemos las cosas pasadas atrás, sepultadas, estamos reviviendo un zombie. Y se mueve de a poco. Y anda muerto aunque camine, y expele y exuda, ¿verdad?, la pudrición que tiene. Y la imagen gráfica del zombie no es más que lo que está podrido, muerto, invalidado, trata a duras penas de poder vivir. El pasado renovado, cuando ya somos hijos de Dios, es eso. Es una pudrición. Es meter la cabeza en la cloaca cuando Dios ya limpió el baño absolutamente completo. Es decir, lo que estaba muerto en la cruz revive y revive de manera deplorable, no para llenar nuestras vidas, no para complementarla, no para edificar espiritualmente hablando, sino que la vieja vida, cuando la revivimos, viene solamente a alimentar tu carne. No tiene que ver con el espíritu, tiene que ver con tu carne. Filipenses 3:13 dice entonces, hermanos, dice Pablo, yo mismo considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, una, no más, una, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Lo vuelvo a repetir. Filipenses 3:13. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio supremo, que es el llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una sola cosa. Lo que quedó atrás, quedó atrás. Mi preocupación es seguir adelante a la meta. Esa meta tiene nombre. Cristo Jesús, Señor nuestro. No es una maratón. No es una proyección de mis anhelos. No es el auto que quiero comprar, ni la casa que me gustaría tener. No es lo que yo quiero proyectar en mi trabajo o también proyectar en mi familia. Mi proyección es Cristo. Mirarlo a Él. Eso es lo que el texto habla. Mirarlo a Él. El resto va a quedar, ¿verdad?, en un vacío. Pero tengo que mirar a Él. Como cuando mi suegro me dijo, yo no pido por ti para que tengas cosas, pido para que nunca te apartes del Señor, porque del resto Dios se preocupa. Entonces, en conclusión, es necesario decidir. Es necesario decidir. Dejar atrás nuestro pasado. Soltarlo. Dejarlo ir. Despojarme del pasado, de la vieja manera de vivir. Debemos procurar el no hacernos prisioneros y esclavos de este pasado, con la finalidad de poder mirar hacia adelante, como dice Filipenses. Ese mirar hacia adelante, hacia el futuro, hacia la meta, no es otra cosa más que mirar la persona de Cristo. Él es mi dirección. Él es mi norte. Él es
mi meta. No es otra cosa más que mirarlo a Él. El contexto de la vida desaparece y se amolda a la voluntad de Dios cuando mi mirada está sesgada, como los caballos, cuando mi mirada está completamente compenetrada en Cristo, mi contexto desaparece. Ya no me tengo que preocupar por lo que era, no me tengo que preocupar por lo que quiero llegar a ser, porque el mirar a Cristo significa ya tener mis ojos puestos en la meta. Ya estoy en Él. Mi contexto entonces desaparece. ¿Ustedes vieron Star Trek? Cuando ocupaban la velocidad o algo así, y apretaba un botón, y el gallo salía disparado. ¿Y qué pasaba con las estrellas? ¿Se acuerdan? Se hacían líneas, rayas. Se descontextualizaba el espacio-tiempo. Bueno, cuando tú tienes tus ojos puestos en Cristo, todo lo que te rodea, todo, absolutamente todo, tiene, para graficarlo solamente, tiene un efecto similar. Porque desaparece de tu vida y solo tienes ojos, oídos para mirarlo a Él, para hacer su voluntad. Si Dios, que es Dios soberano, pudo olvidar mi pasado, ¿quién soy yo para retroceder a este? Es equivalente a desobedecer su palabra, porque Él nos dice en Isaías 43, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Debemos tener una amnesia frente a la vida pasada. La amnesia se define como la incapacidad de recordar experiencias pasadas. Debemos ser y tener esta amnesia para el pasado, para la vieja manera de vivir. Olvidarnos de ella, porque si Dios se olvidó, ¿por qué yo me tengo que recordar? Es interesante, es motivador saber que a pesar del pasado que pudimos llevar, o que podemos tener, o que nos vemos enfrentados, el Señor nunca perdió el control. Nunca perdió el dominio de mi vida en ese tiempo. Es decir, me guardó hasta el momento en que tomé su mano. En donde aún no estábamos con Él, en donde no lo conocíamos. Es maravilloso y glorioso a la vez saber que a pesar de no conocerlo en un tiempo pasado, a pesar de que nunca tal vez oímos hablar de Él, refiriéndome obviamente a Jesús como el Salvador de nuestras vidas. Sin embargo, la misericordia de Dios a través de su fidelidad, porque Dios no cambia, es el mismo, siempre. La fidelidad de su propósito en nuestras vidas nunca se perdió. Antes de conocerlo a Él, su propósito siempre siguió igual. No se debilitó. Ni siquiera una milésima de segundo se modificó. No mutó, ni se transformó por las circunstancias. Dios no se arrepintió de ti. Siguió tal cual estaba definido desde un inicio en el corazón del Padre. Nunca perdió el control de tu vida. Y el pasado nunca pudo influir en ti, en nosotros, justamente por cada una de estas razones. Porque Dios no es Dios para arrepentirse. No es Dios para equivocarse. No es Dios para mutar, para transformar o cambiar de opinión. Dios te vio en un pasado condenado, pero te guardó hasta que tomaste la mano de Cristo y hoy día te tiene aquí.
y te tiene aquí para hacer su propósito, no para que vengas a revivir tu pasado. Enfócate. Hermano, enfoquémonos. No estamos para revivir las cosas del pasado. No estamos para vivir sumergidos en el fango, donde la movilidad es reducida y los pies se entierran cada vez que me trato de mover. Estamos aquí para mirar hacia el futuro. Deja de mirar el ombligo. Mi vida ya no tiene sentido. Tu vida ya no tiene sentido porque es Cristo el que vive en ti. Pierdes todo control porque es Cristo quien toma el control absoluto de tu vida para su propósito. Finalmente, y con esto termino, la mayor prioridad en nuestras vidas, y digo nuestras porque tú eres parte de mí también, somos iglesia. Si nos viéramos en el muro, estaríamos pegados los unos a los otros. Es por eso que te digo que nuestra mayor prioridad es la presencia del Cordero en nuestros corazones. Esto siempre se establece como la balanza que mide todas las cosas en nuestra vida. En saber si estamos o no con Cristo Jesús. Saber si estamos firmes en la roca. Saber si estamos firmes en la obra de Dios. Todo debe ser centralizado en la persona de Cristo. Esta es la fuente. Esta es la necesidad de nuestras vidas.